parte del proceso de soldadura. Vamos a ver los procesos más comunes en soldadura, la teoría sobre los procesos de soldadura. Recuerden, los procesos de soldaduras hay varios, ¿no? Hay los mecánicos, hay los químicos, los procesos eléctricos, hay procesos físicos, hay diferentes procesos, ¿no? Los más comunes, los que más se utilizan, son los procesos a través de una corriente eléctrica, que es básicamente los que vamos a ver. Entonces vamos a ver los procesos termoquímicos, que sí ya casi no se usan en la industria, ya están pasando, pero aún, por ejemplo, en el taller tenemos todavía esos procesos. Tenemos los procesos de arco eléctrico, que son los más comunes, los procesos de resistencia eléctrica, algunos ejemplos de aplicación, ¿no? Bueno, entonces lo demás no, no lo vemos. Bueno, un ejemplo de un proceso termoquímico es la soldadura de óxido acetilénica, en donde tenemos la energía para la fusión proviene de la combustión de la mezcla del oxígeno y un gas. En este caso es el acetileno. Aquí podemos ver en la pantalla el acetileno, la fórmula. Entonces es un procedimiento manual donde el metal de aporte es por separado, es una varilla. Una varilla es el metal de aporte. Se tiene poco control del calor aportado. Entonces, es un poco complicado, requiere mucha destreza práctica, ¿no? Para hacer una buena soldadura con este tipo de equipos. El equipo que se utiliza pues, es el tanque o la botella de acetileno y un tanque y una botella de oxígeno por separado, en donde a través de unas mangueras, unos manerales se controla la mezcla de los dos. Requerimos un soplete, aquí está si ven, ahí está el diagrama del soplete, donde se hace la mezcla, se mezcla y después viene en el extremo la fusión de la combustión de la mezcla de ambos gases, ¿no? Y luego hay una varilla como material de aportación. Ahora, además se puede usar para cortar materiales aceros principalmente. Entonces es otro material especial, otro soplete, perdón, especial, en donde se puede hacer el corte. Entonces, todavía lo vemos en muchos talleres, en hojalatería, aunque en hojalatería ya se está usando poco. Se usaba mucho para soldar láminas muy delgaditas, se prestaba mucho para soldar láminas delgadas. Hoy ya no, ya hay procesos más modernos, ¿no? Que se están usando, que son más controlables. Entonces, este es el proceso, lo tenemos en el taller, de la misma forma. Ahí lo tenemos, podríamos hacer algunas prácticas en otro curso más adelante. Bueno, esta es la flama, tenemos el dardo, la zona reductora y el penacho, ¿no? Así lo veríamos. Entonces, son las tres zonas que se ven en la flama. Entonces, los tipos de flama son la neutra, es la más utilizada para aceros con bajo contenido de carbón. La reductora con temperaturas más bajas para fundiciones. Y la oxidante, que es para cortar, ¿no? Se usa, que es otro tipo de soplete. Pero también, no solamente esta se usa, la de acetileno con oxígeno y acetileno, no solamente para soldar, sino también para cortar. Luego tenemos los más populares, que son los procesos de arco eléctrico, en donde tenemos una punta, tenemos el material base, y a través de un arco eléctrico nosotros fundimos el material, ¿no? Generamos una especie de plasma. Entonces, la energía que se obtiene para este proceso
es de un arco transferido entre el electrodo y la pieza. En donde hay un contacto inicial, bueno, y hay procesos donde no se requiere contacto. Para iniciar la chispa hay una alta intensidad de corriente, donde hay una separación y posteriormente hay una separación aquí entre el electrodo y la pieza y se mantiene el arco. Hay una ionización en esta zona donde se establece un canal de plasma conductor y durante el proceso se mantiene el arco controlando la distancia entre el electrodo y el material base, ¿no? Entonces el electrodo puede ser permanente o puede ser un consumible. Por ejemplo, el arco eléctrico, la soldadura eléctrica normal que conocemos. El gas puede haber un gas de protección, como en el caso del TIG, o el electrodo puede tener ahí una capa en donde al hacerse la chispa se genera un gas de protección, pero independientemente del proceso, este gas puede ser inerte, puede ser activo. Inerte, un ejemplo es el helio, el argón, donde únicamente donde el gas no reacciona con el material, o puede ser como el CO2, donde el CO2, el carbón, puede aportar en la reacción. Incluso podría formar hasta carburos y endurecer un poco más el material, ¿no? Entonces, dependiendo de las necesidades, es el tipo de gas que se utiliza o el tipo de reactivo que se utiliza para generar ese gas de protección, que puede ser directamente generado a través de un flujo de gas o puede ser por el mismo fundente de la soldadura, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces básicamente es eso. Necesitamos nuestra fuente de poder, nuestro material de aportación y nuestro gas protector, ¿no? Para aislar la zona de soldadura de la atmósfera y que no nos vaya a meter ruido ahí a nuestro método. Ahora, dentro de estos procesos de arco eléctrico tenemos dos tipos de polaridad, la polaridad directa y la polaridad inversa. Esto lo vamos a ver en las especificaciones de los electrodos de aportación. En una polarización directa, el electrodo está polarizado negativamente y el metal de trabajo o el metal base está polarizado positivamente. Esto permite que haya más calor, las 2/3 partes del calor generado por este proceso se concentre en el material, mientras que la tercera parte en el electrodo. Esto permite que haya una mejor penetración en el material y un baño estrecho, ¿no? Mientras que la polarización inversa, el material a soldar, a unir, está polarizado negativamente y el electrodo positivamente. Simplemente es intercambiar las polaridades. Esto va a hacer que haya más calor en el electrodo, la penetración sea menor, el baño sea más ancho, mientras que el otro es más estrecho. Desgraciadamente esto provoca mayor inestabilidad del arco, pero este tipo de una polarización inversa trae un efecto limpiador limpia la superficie. Entonces a veces se usa mucho cuando se solda el aluminio, porque se forma una capa de óxido de aluminio, entonces generalmente el aluminio tiene este tipo de polarización, tiene una polarización inversa. Entonces, este es adecuado para electrodo consumible, para cuando se consume el electrodo. Este es en el caso, ¿no? Tenemos también de corriente alterna, pero es mucho mayor inestable que la corriente directa o la corriente continua. Por eso comúnmente utilizamos corriente continua, porque la corriente alterna es más inestable, ¿no? Bueno, entonces
tenemos varios procesos. Aquí hay al menos 4 ejemplos de los más comunes en la industria. Tenemos los procesos de arco eléctrico. Los primeros son los procesos de arco protegido por gas, como es el TIG y el MIG o el MAG. El MAG y el MIG es prácticamente lo mismo, es la misma lógica, la teoría. Bueno, de hecho los tres son, bueno, todos tienen la misma lógica, ¿no? Vamos a ver primero de estos dos del gas. ¿En qué consiste? Tenemos un electrodo, un electrodo. En el caso del TIG es una punta, puede ser de tungsteno, de algún material, Tenemos un gas inerte, es argón o helio o algún otro gas inerte. Y nuestro material de aporte es a través de una varilla desnuda, un electrodo. Y donde tenemos dos materiales a unir. Entonces se llama TIG porque es soldadura de gas inerte. Es un gas inerte. Por otro lado tenemos el MIG. El MIG generalmente es un alambre, es un rollo de alambre que se suministra de forma continua al material. El mismo alambre sirve, mientras que en el TIG es una punta de tungsteno y la aportación del material lo metemos de forma manual y de forma externa, una varilla. Este es un proceso muy limpio, de hecho los dos son muy limpios. Aquí el gas que manejamos generalmente es el argón, mientras que en el MIG es CO2 y es un gas activo, se considera como un gas activo. Aunque también puede usarse el argón o aunque también la mezcla de los dos, en el caso del MIG. Y este es o incluso la varilla puede ser hueca. Algunas son y dentro tienen el núcleo, el fundente, que cuando se forma el gas, ese fundente se transforma en gas y desplaza el oxígeno y forma una zona inerte en el material. Entonces este generalmente se alimenta un rollo de nuestro material y es muy parecido al TIG, muy parecido. Luego tenemos el eléctrico, el normal, que vemos en cualquier taller. De hecho, con el mismo equipo que hacemos el arco eléctrico, podemos generar el TIG. Lo único que necesitaríamos una fuente o algo que nos controle el gas. De hecho, muchos de los ya equipos nuevos, inverters que son ya más económicos, tienen el modo también de TIG. Pueden trabajar como TIG o pueden trabajar como la soldadura con electrodo recubierto, que se llama SMAW por sus siglas en inglés, ¿no? Shielded Metal Arc Welding. Shielded es el recubierto. Entonces, ese es el SMAW. Luego tenemos uno que es muy parecido al arco eléctrico, que es la soldadura por arco sumergido. En lugar de nuestro electrodo esté recubierto, hagan de cuenta que este recubrimiento está en forma de polvo y está sobre la zona que se va a soldar. Entonces, cuando se forma el arco, estos polvos, que no es más que un fundente, genera nuestra atmósfera recubierta. Se usa mucho en la industria y este es un proceso prácticamente semiautomatizado o automatizado, el SAW, que es la soldadura por arco sumergido, ¿no? Por sus siglas en inglés. Entonces, el MIG, recuerden, es metal
Inert Gas, el MAG, este puede ser MIG o MAG, es Metal Active Gas, y el TIG es Tungsten Inert Gas, ¿no? El TIG usa gas inerte, cuando este proceso usa un gas inerte se llama MIG, y cuando usa un gas activo se llama MAG, pero es el mismo, la única diferencia es el gas. Y este es un electrodo recubierto. Esto que está recubierto es lo que genera la atmósfera aislante de los alrededores. Si nosotros le quitamos esta cáscara que tiene el electrodo, no va a generar esa atmósfera y entonces no vamos a tener un buen soldado. Incluso podría ser que no se solde, ¿no? Porque lo que estaríamos generando son óxidos ahí, y no va a haber una buena adhesión. Entonces, por eso es necesario cuidar de que el recubrimiento esté en buenas condiciones y que esté resguardado de la humedad para que no se altere la composición química del recubrimiento, ¿no? Entonces, el recubrimiento lo único que hace es, bueno, sí tiene algunos otros reactivos para mejorar la soldabilidad, pero principalmente el propósito del recubrimiento es, como estos gases, generar una atmósfera inerte alrededor de la zona donde que se va a soldar. Ese es básicamente el propósito. En el caso del TIG, aquí tenemos el TIG. Tenemos un tanque de donde va a ser nuestra fuente de gas que nos va a provocar la zona. Bueno, aparte sirve para ionizar también, para generar el plasma. Aquí el plasma. Entonces tenemos aquí nuestro maneral. Tenemos una punta de tungsteno. Nuestra varilla de aportación, este es nuestro electrodo. Acuérdense que los cálculos para calcular el electrodo es con lo que vimos en la clase pasada, con el diagrama de Scherfeld, con ese, ¿no? Este tiene muchas ventajas, y una gran ventaja es que los cordones de soldadura son muy limpios, muy bonitos. Y una gran desventaja es que prácticamente se tiene que hacer en un lugar ventilado, pero donde no fluya mucho aire, porque no lo podemos así hacer al exterior, o se puede hacer al exterior siempre y cuando no haya vientos fuertes, porque si hay vientos fuertes rompen el gas, la atmósfera inerte, y entonces no va a haber un cordón bueno, ¿no? Son las puntas, pueden ser de tungsteno o hay otros materiales también que se pueden usar, ¿no? Entonces se coloca aquí, y a través de una fuente de poder, que es una corriente eléctrica, nosotros generamos. Generalmente el electrodo es negativo y positivo, aunque ya vimos que puede ser igual al revés. Pero generalmente es esta la configuración. Así. El tipo de arranque, hay dos tipos de arranque. Uno donde hay que hacer contacto para generar la chispa, y hay otra tecnología donde que es como tipo pulsado, donde no es necesario tocar. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque ese tipo de tecnología provoca interferencia de radiofrecuencia. Entonces, gente que tiene un marcapaso le puede afectar. Ese es un asunto de seguridad. Entonces, alguien que use hay que tener cuidado cuando soldemos con TIG y con esa tecnología. Este equipo yo tengo uno chiquito. Yo espero, si es mío, si abrimos el siguiente semestre esa ayuda que les digo de taller mecánico, podríamos hacer práctica, ¿no? Alguna práctica, aunque sea sencillita. El asunto es que ustedes entiendan la teoría, pero también que al menos lo practiquen, ¿no? Porque ustedes están estudiando para ingeniería, no para soldadores, pero sí tienen al menos que saber cómo funciona, ¿no? Este es un maneral típico. Ya hay equipos para trabajos en casa, trabajos pequeños, en donde no necesariamente se requiere refrigeración, por ejemplo, entrada y salida de agua. Este es para trabajos ya industriales, de trabajos que están todo el día. Pero generalmente un trabajo pequeño en donde se trabaja 10 minutos, se descansa 10, no se requiere
este tipo de sistemas de enfriamiento, donde tenemos la entrada de gas, tenemos nuestra boquilla, tenemos nuestro electrodo. Incluso hay boquillas de plasma para ver, perdón, de cuarzo, que nos permiten ver, tener mejor visibilidad. Y tenemos nuestro regulador, nuestro manómetro, que regula el flujo de argón, que es generalmente el flujo recomendado, ¿no? O igual puede ser helio, ¿no? El electrodo de tungsteno, bueno, es no consumible, ¿no? Es nuestro electrodo. Y la aportación de la varilla. Esta es una configuración típica de una soldadura TIG, de la soldadura TIG. La soldadura TIG generalmente es corriente continua y polaridad directa. En soldadura de aluminio se usa corriente alterna, generalmente viene un dispositivo adicional. El electrodo es de pequeño diámetro y con punta para focalizar el calor. Las soldaduras son de gran calidad en todo tipo de posiciones y juntas, aunque no es económico con espesores grandes y se tarda más. Soldaduras típicas para aluminio y aleaciones aeronáuticas en juntas de calidad, ¿no? Anteriormente se utilizaba el método de oxígeno y acetileno. Ya desde unos años para acá y más, que ya son más económicos estos equipos, este es el tipo de soldadura que se usa o que se debería ya de estar usando en un taller de hojalatería y pintura, cuando se arreglan los carros. ¿Por qué? Porque este se presta muy bien para láminas muy delgaditas. Igual el MIG igual. Entonces hay TIG pulsado. Entonces para espesores mucho más pequeños, el problema del pulsado nada más hay que tener cuidado, ¿no? Con cuestiones de los marcapasos de las personas. Que no hay por ahí un marcapasos cerca, ¿no? La fuente característica de intensidad es una intensidad de corriente constante, y lo que da mayor estabilidad del arco frente a variaciones de la longitud, es decir, a qué tan cerca o retirado esté la punta del material de trabajo. Tenemos la soldadura MIG y MAG. El electrodo se emplea como material de aportación y se suministra de forma automática. O sea, el material de aportación es una varilla. Y esa misma varilla funciona como electrodo. Entonces, tiene un alto rango muy amplio y general de aplicación. Sus soldaduras son de muy alta calidad. Yo creo que hay mayor calidad es el TIG, pero también tiene buena calidad. Y debido a que el material de aportación se utiliza de forma automática, pues sus productividades son muy elevadas. Sí, y ya muchos talleres de herrería ya las usan, porque es una tecnología que es ya relativamente económica, ¿no? Entonces, el MIG generalmente se recomienda para aceros de alta aleación, aleaciones de aluminio, cobre y níquel. Y el MAG, acuérdense que el MIG, la diferencia entre el MIG y MAG es el gas nada más. El MIG es generalmente argón y el MAG es CO2, ¿no? Aunque puede usarse una mezcla de los dos también. En algunos materiales se recomienda la mezcla de los dos. Para el MAG se utilizan aceros al carbón y de baja aleación. ¿Por qué? Porque cuando se solda en un acero del carbón se pierde carbón, y el dióxido de carbono compensa esa pérdida de carbón. Entonces el gas activo proporciona mayor penetración, pero mayor riesgo de defectos también en el MAG, ¿no? Del MAG al MIG es mejor el MIG, pero bueno, en algunos casos se debe de usar el MAG, se recomienda, ¿no? Normalmente es corriente continua. Acuérdense que también hay corriente alterna, pero es más inestable. Y la polaridad generalmente es polaridad inversa, pero depende también del material de aporte. Vamos a abrir, el material de aporte, y eso lo recomienda, siempre hay que irnos a las recomendaciones de los fabricantes, ¿no? Siempre.
los fabrican, porque ellos tienen pues a eso se dedican. Entonces es MIG, alambre. Tenemos MIG también en el taller. Este es un equipo de MIG. Este es, por ejemplo, el material de aportación. Por ejemplo, este Lincoln, ¿no? O el Blue Demon. Yo tengo Blue Demon. Por ejemplo, este no necesita gas. No necesita que el equipo esté conectado al gas. ¿Por qué? Porque en el centro está hueco y tiene el fundente. Entonces cuando hace la chispa, miren, aquí es del fabricante, uno del Blue Demon es un fabricante, es una marca americana, a mí me gusta. Welcome to this. Déjenme poner, ya son equipos pequeñitos, si lo ven ahí. Son equipos, yo tengo uno de estos, bueno, un poquito más grande. Pero en el taller sí tenemos uno de, miren. Entonces aquí el alambre se introduce por aquí y sale y sirve de electrodo y está aportando. Entonces está el metal base y hay un gas aquí, está conectado al gas. Este en particular no necesita de gas, miren. Vamos a ver el equipo. Tiene buena penetración. La soldadura es limpia, no forma escoria. Este es el equipo. Por aquí adentro pasa el alambre. Por aquí tiene un rollo del alambre. Esta pistola es para aluminio. Pero aquí dentro se mete el carrete. Este carrete se mete por aquí. Y por aquí lo introduce y sale en la punta. Pero a la vez se conecta al gas. Este en particular no necesita el gas porque está hueco. Tenemos por ejemplo, el alambre, ¿no? Viene el alambre así. Y el alambre está hueco. Perdón. Bueno, aquí lo hago, ¿no? Está así. Y aquí está hueco. Y aquí está el fundente. Entonces cuando hace esto, aquí forma el gas. Y lo separa. Entonces aquí viene la punta de la pistola. En otro caso, si no tuviera si este fuera sólido, totalmente sólido, aquí entraría el gas, ya sea argón o CO2, ¿no? Dependiendo. No forma escoria como la soldadura eléctrica de arco eléctrico que conocemos, no forma. Entonces, a ver, déjenme cierro esto. Regresamos. Ese es el MIG y el MAG. Acuérdense, MIG es la misma máquina, es lo mismo. La diferencia es que el MIG usa argón y el MAG CO2. Es la única diferencia, ¿no? A lo que iba, que no les... Y entonces, dependiendo vamos a abrir Acuérdense que ya vimos en la clase pasada cómo se revisa, ¿no? El electrodo. Entonces, si voy a soldar un material, tengo que tener una idea de qué alambre voy a utilizar. No es cualquier alambre, tengo que buscar el adecuado. Aquí tiene el código, miren. Tengo que ver cuál es la composición química y para qué se recomienda. Generalmente el comprador dice, por ejemplo, el comprador dice es un alambre de soldadura de núcleo de flujo de paso único en todas las posiciones, para todas las posiciones, y lo recomiendan para acero al carbón. Pero no olviden verificarlo en el diagrama como lo vimos la clase pasada, que debe estar dentro de la zona segura.
para asegurarnos que va a estar. Este es otro que está acá. Voy a abrir otro. Este era el E71T. Este es el otro. Es otro. Es otra marca, es el Lincoln. Y aquí dice, ¿no? Bueno, no trae la recomendación del uso. Aquí hay, pero generalmente cada uno tiene su recomendación. Siempre hay que irnos a la recomendación del fabricante. Que aquí está, por ejemplo, este, ¿no? Incluso, ¿cuál es el gas? Dice, aunque no se requiere gas, una mezcla de argón y CO2 reduciría salpicaduras, ¿no? ¿Por qué no se requiere gas? Porque este ya es con núcleo fundente. Y lo recomiendan para cero al carbono. Ya tiene fundente, aunque recomiendan que, bueno, igual, si se puede poner, reduce las salpicaduras. Y casi siempre la polaridad. Aquí está la polaridad, es DCEN, ¿no? Esa es la polaridad. Vamos a ver. Y aquí están las polaridades. Ese es por las siglas en inglés, ¿no? El electrodo es negativo, es DCEN. Entonces, esos son a ver, dejen buscar una figurita. DCN, el electrodo es negativo, y DCEP, el electrodo es positivo. Son por las siglas en español. Es esto, ¿no? Este es DCN en inglés. DCEN. Y este sería DCEP. Y este es DSP en inglés. Entonces, y el mismo fabricante les dice cómo recomiendan ellos conectar, si directa o no directa. Este es el MIG, en donde nosotros proveemos el alambre de aquí. Y esto depende de la separación, que tan separado sea. Que puede ser en spray, globular o cortocircuito, dependiendo de lo que nosotros queramos, ¿no? De acuerdo, es la distancia, dependiendo de la distancia. Aquí está, miren, aquí es nodular, caen como gotitas, y aquí en cortocircuito. ¿Cuál es la mejor? Pues depende del proceso, de lo que ustedes quieran. Todo depende. Aquí son las distancias entre dependiendo de la distancia de la corriente que se requiere. Cambia de arco autorregulado o arco controlado. Este es un diagrama típico de un proceso de soldadura MIG-IMAG, donde tenemos nuestro gas cuando nuestro hilo es sólido. Pero acuérdense que hay hilo que es hueco confundente, no necesita este gas. Donde tenemos aquí, suministramos a la pistola, y por otro lado, de forma simultánea sale el gas para generar la zona inerte. Aquí está, ¿no? Entonces, cuando nosotros aquí le disparamos, se alimenta el alambre. Entonces hay que
se tiene que controlar el parámetro de corriente, bueno, depende, corriente o voltaje, depende del equipo, la polaridad, la velocidad de alimentación del cable, ¿no? Generalmente, el fabricante ya hizo todos los cálculos dependiendo del material y los espesores y te genera una tablita donde tú haces la primera aproximación y por experiencia tú le vas ajustando. ¿No? Recuerden que este es MIG o MAG. El MIG usa un gas inerte como argonelio y el MAG usa un gas activo. Es la única diferencia, pero todo el equipo es igual. La pistola, todo es lo mismo. La diferencia es el gas. Por eso cambia su nombre, ¿no? Y bueno, el arco, el electrodo de arco revestido, pues únicamente tiene un revestimiento. El electrodo, y este revestimiento es el que produce la atmósfera inerte. Nada más que esta atmósfera inerte lo que hace, reacciona con el oxígeno, agota el oxígeno de aquí, forma una cáscara. Porque el propósito es ese, es quitarle el oxígeno de aquí al arco, para que no interfiera en la soldadura. Y esa escoria, y eso es lo que hace esto. En el caso del otro, lo que hace es sopla, por decirlo así, y empuja el oxígeno hacia afuera. Este no, esta pasta reacciona con la temperatura que se genera, reacciona con el oxígeno y lo quita. Entonces queda aquí, reacciona y forma una escoria. Y luego se forma abajo de la escoria el cordón de soldadura, que es el típico, ¿no? Entonces el electrodo se emplea como material de aporte y como electrodo además se suministra de manera manual en forma de varilla revestida del material que protege la soldadura. La escoria y los gases procedentes de la fusión del revestimiento protegen a la soldadura de la atmósfera. La escoria es precisamente eso, que está reaccionando con el oxígeno para quitarlo del proceso. Tiene bajas tasas de deposición, no es como el MIG. No está pensado para automatización, no está pensado. El MIG o el MAG sí se puede automatizar sin problema. De hecho, así está en la industria automotriz. Pero es un proceso muy fácil. Yo creo que es de los primeros procesos que aprendemos en soldadura, ¿no? Y se puede soldar una gran variedad de materiales, aceros inoxidables. Y para seleccionar el electrodo es como ya lo hemos visto, ¿no? Con los diagramas de la clase anterior. Es el mismo, y el de arco sumergido, aquí está, tenemos el alambre, tenemos aquí el alimentador del flujo, y aquí estamos soldando, ¿no? Aquí se está soldando, básicamente. El electrodo se emplea como material de aporte, se suministra automáticamente en forma de hilo. Es muy parecido al TIG o al MIG. La diferencia que aquí son este polvo, ¿no? En lugar de un gas es este polvo, que es como un fundente y forma una especie de escoria también, que protege al baño del enfriamiento. Y se obtienen cordones de gran calidad metalúrgica. Entonces se utiliza para soldaduras con gran penetración en el material, soldadura de grandes chapas de acero de espesor muy alto, es muy adecuado, muy versátil en cuanto a la composición del material base, ¿no? Y es un proceso prácticamente automático, semiautomático. No es que uno va a agarrar, son para piezas muy grandes, espesores grandes, es muy adecuado para eso, ¿no? Ese es el... Luego tenemos el de resistencia eléctrica, que son dos puntas que al contacto forman un... Generalmente aquí no hay material de aporte, se aporta con el mismo material de la soldadura base, y aquí hay una chispa y esta parte se funde. Se utiliza mucho en las juntas de los automóviles o en muchas partes. Tenemos un equipo de estos ahí en el laboratorio, ¿no? Es relativamente rápido, es para procesos
es muy limitado, no es para soldar cualquier cosa. Es para procesos de producción muy alta. Aquí tenemos un ejemplo de la TIG. Por ejemplo, los recipientes de alta presión generalmente son con TIG. Sí, y aquí hay este ejemplo, es una aleación de aluminio. Los cordones son muy bonitos. Aquí están, miren. Ese es robotizado. Son ejemplos. Aquí tenemos ejemplos del MIG. Aquí está, o aquí. En industria, se utiliza muy bien en la industria automotriz. Aquí tenemos otro, del MIG. Se presta muy bien para automatizarlo, ¿no? Y aquí tenemos otros ejemplos de la soldadura. Este es de arco revestido, donde son paredes muy gruesas, ¿no? Aquí también tenemos. No se puede, miren, aquí se puede soldar sin problema. Y son soldaduras ya automáticas, no son manuales. Como son piezas muy grandes, muy pesadas, generalmente se usan de forma automática. Bueno, con esto terminamos los procesos de soldadura. Con esto hacen la tercera consigna, que es hacer un ensayo entregado para la semana que entra. Entonces, y con esto terminamos, ¿no? Y si quieren, hacemos ya en la otra UDA, cuando regresemos, nos aplicamos y hacemos las prácticas, ¿no? La idea es para que al menos conozcan estos procesos. Igual pueden entrar de oyente podrían entrar de oyente el que guste el siguiente semestre. Gracias.